Ok. Ok, muy buenas tardes nuevamente. El día de hoy continuamos hablando sobre la retinopatía diabética, en este caso sobre la evaluación y su manejo. El día de hoy tocaremos puntos sobre el tratamiento de la retinopatía diabética, pero específicamente la que no está asociada a edema macular. En otro seminario trataremos específicamente el tema del edema macular. Hablaremos de láser, terapia anti-VEGF, protocolos DCRN.net, así como diferentes protocolos. Entonces, para iniciar tenemos que la evaluación de todo paciente con retinopatía diabética debe comenzar con la realización de una historia clínica detallada, indagar sobre la duración de la diabetes mellitus y por supuesto el tipo, si ha habido anteriormente un diagnóstico previo de retinopatía diabética o edema macular diabético, y si es así, si ha recibido algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico previo y cuáles han sido sus resultados. También es importante indagar sobre otras comorbilidades oftálmicas que puedan alterar el curso o la evolución de la retinopatía diabética. Identificamos factores extraoculares que, como vimos en el seminario anterior, están realmente asociados con un aumento del riesgo de la progresión de la enfermedad, como la nefropatía, la hipertensión arterial, la dislipidemia y los estados de anemia. Debemos tratarlos para poder conseguir un buen manejo de este paciente. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes habla de control metabólico cuando los pacientes alcanzan una glicemia capilar preprandial entre los 70 y 100 miligramos por decilitro y una glicemia postprandial por debajo de 180 miligramos por decilitro, así como una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Tensiones arteriales sistémicas por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Y es por supuesto imprescindible que el paciente lleve un estilo de vida saludable, con una dieta adecuada, una actividad física regular, y si fuma, que deje de hacerlo. Importante tener en cuenta que pacientes con diabetes mellitus tipo 1 deben ser examinados oftalmológicamente 5 años después del diagnóstico de diabetes, mientras que los de tipo 2 deben ser examinados inmediatamente en el momento del diagnóstico o poco después del mismo. Todas las personas diabéticas, después de un examen oftalmológico inicial, deben valorarse mínimo anualmente. Entonces, una vez que hemos tratado todos estos factores, hacemos un examen oftalmológico completo, sobre todo que contenga la evaluación estereoscópica del polo posterior con la visualización del gel vítreo y la retina periférica. Este es el estándar básico para el diagnóstico clínico y clasificación clínica de la retinopatía diabética. Una vez que tenemos esto, nos valemos de estudios imaginológicos paraclínicos complementarios, como vimos anteriormente, como la fotografía del fondo de ojo, que nos permite detallar con mayor evidencia y durante mayor tiempo cada una de las lesiones que se encuentran en el fondo de ojo, la angiografía con fluoresceína, que nos va a mostrar aquellas alteraciones de la vasculatura retiniana, epitelio pigmentario, la presencia de fugas, y la tomografía de coherencia óptica, que nos va a ayudar a precisar sobre si hay o no y el tipo de edema macular, y la angio-OCT, muy discutida, que también nos va a aportar beneficios sobre la patología vascular retiniana. Entonces, en cuanto a los antecedentes históricos de cómo ha sido el manejo de la retinopatía diabética a través del tiempo, tenemos que antes de que se realizaran todos estos conocidos estudios sobre retinopatía diabética, realmente el paciente con retinopatía diabética proliferativa en el pasado tenía muy pocas alternativas. Básicamente todo se centraba en la idea de una hipofisectomía, en la que se suprimía todo el eje hormonal, y esto se propuso en base a un caso de síndrome de Sheehan, en una apoplejía hipofisiaria posparto, en la que, como hallazgo casual, se evidenció que hubo un retroceso de la retinopatía diabética proliferativa. Sin embargo, obviamente esto no
trascendió en el tiempo debido a las complicaciones que implica toda la supresión del eje hormonal del eje hipoficiario, y que incluso en muchos casos terminaron en muerte. Es por eso que en la década de los 60 se desarrolla el principal estudio de retinopatía diabética, DRS o estudio de retinopatía diabética, que comparó básicamente lo que era la fotocoagulación panretiniana con no realizar ninguna intervención en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Comprobó que 90% de todos los casos de pérdida visual severa podían prevenirse con una fotocoagulación oportuna. Y también se comparó el láser argón con el xenón, demostrando que el argón resultaba mucho más seguro. Más adelante surge el ETDRS, que demostró que la fotocoagulación con láser macular focal en rejilla, dirigida a microaneurismas y áreas de engrosamiento de la retina, a áreas de isquemia, estabilizaba ciertamente la progresión del edema macular y disminuía la pérdida de visión, entre otros hallazgos. Y finalmente el protocolo DCRC.net, que completó los hallazgos encontrados en estos estudios anteriores, agregando nuevas opciones terapéuticas al arsenal del manejo de la retinopatía, con el fin de optimizar los resultados visuales. Pero en términos generales, el tratamiento se va a centrar en tres grandes áreas: el láser, el tratamiento con medicamentos antiangiogénicos y el tratamiento quirúrgico o vitrectomía. Los tratamientos deben ir dirigidos al retraso o prevención de las complicaciones que comprometen la visión en la retinopatía diabética. Entonces, para empezar con el láser en retinopatía diabética, tenemos que empezar por sus principios. El láser funciona gracias a que los pigmentos oculares son capaces o tienen la propiedad de absorber la luz. Una vez que se absorbe la luz, se produce en esa célula microburbujas intracelulares que finalmente van a provocar la desintegración celular y la ruptura de la membrana celular con muerte por apoptosis coagulativa. Esto es, en pocas palabras, es como si quitáramos la demanda de oxígeno de una retina que está hipofuncionando y mejoramos la oxigenación de la retina restante, con lo que es factible observar una regresión de la neovascularización. Entonces, tenemos que la terapia láser va a disminuir la demanda de oxígeno a nivel de toda la retina, por tanto, va a disminuir la hipoxia retiniana y con ella los factores angiogénicos. Va a disminuir entonces la fuga por permeabilidad vascular y edema retiniano y va a aumentar, en teoría, la perfusión de oxígeno a las áreas no fotocoaguladas de la retina. Sin embargo, no todo es bueno y el láser es capaz de producir cicatrices corioretinianas que son permanentes. Muchas veces, con el paso del tiempo, estas cicatrices tienen la característica de irse expandiendo en diámetro y no solo se produce destrucción del vaso sanguíneo que contiene el pigmento, la hemoglobina, o del epitelio pigmentario que contiene los cromófagos, los melanosomas, sino que también se produce una destrucción de una fracción de fotorreceptores. Entonces, básicamente, los principios del láser se van a centrar, dependiendo del aparato, pero el principio básico es que cuentan con una fuente de energía con fotones que son enviados hacia una cavidad óptica llena de átomos y con dos espejos paralelos uno al otro. Una vez que se envía un estímulo o fotón a esta cavidad, estos estímulos generan una interacción en los átomos que allí hay con una respuesta en forma de haz de luz que finalmente es dirigida en una sola dirección, en un solo punto, con una misma longitud de onda y una misma amplitud. Entonces, aquí más o menos podemos ver a grandes rasgos lo que sería el átomo. El átomo cuenta con, a nivel de energía cuántica, con diversos niveles de energía.
Cuando un fotón aparece y estimula o interacciona con ese átomo lo transforma en 2 haces en lugar de 1 y cambia inmediatamente su nivel de energía. En el láser, al tener 2 espejos reflectantes, una vez que estos haces de energía o haces de luz chocan, rebotan con esos espejos, al tiempo que van aumentando la cantidad de haces y que van estimulando el resto de los átomos. De manera que finalmente es producido un foco de luz de punto único, que es el que va a enfocarse hacia la retina. Entonces, los parámetros del láser básicamente son 3. El tamaño del punto del láser o spot size, que se mide en micras, la duración de ese láser de cada pulso, que se mide en milisegundos, y el poder, que se mide en miliwatt. Los parámetros del láser de exploración de patrones para retinopatía diabética proliferativa o para panfotocoagulación incluyen un tamaño de punto de 200 micras con una duración de 10 a 20 milisegundos, y estos deben aplicarse por fuera de las arcadas, exactamente a un diámetro de disco o más de las arcadas, al menos a 3 diámetros de disco temporales a la mácula y al menos a un diámetro de disco nasal del disco óptico, con patrones que van a variar dependiendo del láser. Entonces, tenemos que la fotocoagulación retiniana convencional en retinopatía diabética puede dividirse en 2 grandes grupos: la dispersa o panretiniana y la focal. La dispersa, que se va a centrar en toda la periferia retiniana, que según la TDRS va a tener un tamaño del spot entre los 100 y las 500 micras, una duración entre 100 a 200 milisegundos, una potencia de 100 a 750 y se va a realizar en una cantidad promedio de entre 1000 a 2000 puntos, siempre separados un spot o un punto del otro en la distancia entre la mitad y un punto de diámetro de ese spot. Por supuesto, no se debe colocar dentro de las 500 micras del centro de la mácula o del margen del disco. Y como son tantos puntos de láser que va a hacerse en mucho tiempo y va a producir bastantes efectos, debe realizarse en no menos de 2 sesiones, no solo en una. En cuanto a la fotocoagulación focal, esta se va a centrar en un área limitada del polo posterior para disminuir el edema macular. Básicamente hay de 2 tipos: el focal, que se centra en microaneurismas que estén fugando, y en rejillas, con un tamaño de punto menor y una duración también menor. Según los parámetros de láser descritos en el informe número 7 de la ETDRS, ese láser de dispersión puede realizarse de forma completa o suave, con parámetros diferentes. Entonces, sugiere que el tratamiento con panfotocoagulación precoz es especialmente efectivo para reducir la pérdida visual grave en pacientes con diabetes tipo 2. Y a medida que avanza la retinopatía a fases de mayor riesgo, como severa y proliferativa, la relación riesgo-beneficio se hace mucho más favorable a favor de utilizar el láser para evitar la progresión. Como toda terapia, pues va a tener sus efectos adversos, empezando por molestias para el paciente durante su aplicación, la posibilidad de formación de una cicatriz retiniana permanente, el tiempo de cuando se coloca, que es bastante prolongado, la posibilidad de crear desprendimientos coroideos, elevación de la presión intraocular, hemorragias, quemaduras en otros lugares que no deben hacerse, fibrosis subretinianas, entre otras. En vista de eso, a medida que ha pasado el tiempo y a medida que han pasado los avances tecnológicos, se han creado o se han utilizado diferentes tipos de láser para el tratamiento de la fotocoagulación retiniana.
Así tenemos entonces que se ha descrito el láser scan pattern o en patrones Pascal, que puede tener de 4 a 56 puntos, que utiliza una longitud de onda de 532 nanómetros y que es mucho más rápido, de 10 a 30 milisegundos, produciendo menos efectos adversos que el láser de argón convencional. También se ha descrito la terapia retiniana selectiva, que si bien no se ha comercializado, muchos estudios apoyan este novedoso sistema porque tiene una duración muy corta del pulso, dañando específicamente solo el epitelio pigmentario de la retina, conservando los fotorreceptores y el tejido neuroretiniano interno. También está el micropulso de diodo subumbral, que utiliza ya una longitud de onda mayor de 810 nanómetros, con ráfagas de pulso que están por debajo de los submilisegundos. Y más recientemente, el Navilas o láser por navegación, que son modalidades de imágenes que incorporan una fotografía de fondo de ojo, angiografía, que permiten realizar planes de tratamiento mucho más precisos y que ocasionan menos efectos adversos al durar solo tiempos de nanosegundos. Entonces, aquí tenemos la comparación entre cada uno de estos láser modernos y vemos cómo pues, va cambiando en ellos, primeramente, el haz de luz de diferentes longitudes de onda, con una duración de pulso que varía bastante, sobre todo en el Navilas, llegando a los 1000 milisegundos. Y pues las ventajas son bastantes, aunque habrá que esperar que eso se siga evolucionando. Tenemos entonces aquí una comparación entre la fotocoagulación láser convencional del lado izquierdo con la fotocoagulación por equipo Pascal del lado derecho. Y a nivel del lado derecho vemos de manera esquemática cómo con el láser convencional se produce una lesión que abarca mucha más área en el epitelio pigmentario, coroides y neuroretina, a diferencia de los pulsos cortos del Pascal. Entonces, dejando a un lado el láser y pasando a la otra modalidad de tratamiento, que son los fármacos anti-VEGF, debemos entender primero cuáles son estas citocinas o mediadores de crecimiento proangiogénicos que son la base de la fisiopatología de la retinopatía diabética. Es así como encontramos al factor de crecimiento derivado de plaquetas, que como su nombre lo dice, deriva de las plaquetas, es un factor angiogénico muy potente y específicamente su cadena beta es la que está implicada en el daño de los pericitos, produciendo entonces aumentos de la permeabilidad vascular y fugas a nivel de la vasculatura retiniana. El factor de crecimiento básico de fibroblastos se va a encontrar en las membranas basales de los vasos sanguíneos. Es un fuerte factor proangiogénico y promueve la mitosis de las células endoteliales, produce una sinergia o induce a mayor aparición de factor de crecimiento endotelial vascular y derivado de plaquetas. También tenemos el factor de crecimiento transformante beta, que va a producir particularmente es la proliferación de células fibróticas. Entonces va a ayudar a la formación de esas membranas fibrovasculares en la retinopatía diabética, que más tarde pueden ocasionarnos desprendimientos de retina traccionales. Este se libera a partir de plaquetas, linfocitos y macrófagos. El factor derivado del epitelio pigmentario, a diferencia de los anteriores, es un factor antiangiogénico, pero que en pacientes con retinopatía diabética proliferativa se ha demostrado que sus niveles están disminuidos. En condiciones normales, él impide la migración y proliferación de células endoteliales y es secretado
por las células del EPR y cuerpo ciliar. En cuanto al factor de crecimiento similar a la insulina 1, tenemos que actúa como una hormona muy similar a la insulina, está producido en varios tejidos, y ella se involucra en la regulación, crecimiento, maduración y funcionamiento de los vasos sanguíneos. Es la causa principal del crecimiento y proliferación de las células endoteliales vasculares. Y, por supuesto, va a hacer sinergia o va a participar en la activación también del factor de crecimiento endotelial vascular. Tenemos también, finalmente, el factor de crecimiento endotelial vascular, que ha sido determinado como el principal protagonista implicado en el desarrollo de la retinopatía diabética. De allí que haya sido objetivo terapéutico importante en muchos estudios. Está conformado por una familia de 6 proteínas, A, B, C, D y E, así como el factor de crecimiento placentario. De todas ellas, la más relacionada con la retinopatía diabética es el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A. Su producción va a estar exagerada o regulada positivamente en respuesta a hipoxia, lo que va a estimular la angiogénesis y el aumento de la permeabilidad vascular al producir alteración de las zonas occludens y activar la proteína quinasa C. Entonces, básicamente los fármacos o la terapia anti-VEGF se centra en el objetivo de bloquear estos factores de crecimiento de manera que no lleguen a su receptor y no activen consecuentemente toda la cascada proangiogénica e inflamatoria. Es así como entonces medicamentos como el bevacizumab y ranibizumab son anticuerpos monoclonales que tienen alta afinidad o capturan a estos factores de crecimiento que están exageradamente en el vitrio de pacientes con retinopatía diabética proliferativa, lo capturan y no dejan que active su receptor. También tenemos el aflibercept o Eylea, que actúa como un receptor falso y tiene muy alta afinidad no solo por el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A, sino también por el B y también por el factor de crecimiento placentario. Entonces, para entender un poquito de cómo es la indicación de estos anti-VEGF, surge la realización del protocolo DRCR.net, que en sus siglas es la Red de Investigación Clínica de la Retinopatía Diabética, que surge en el 2002 y que actualmente todavía se encuentra en curso, conformada por más de 400 oftalmólogos en más de 115 centros clínicos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y que se centraron en responder las principales inquietudes que surgían en cuanto al manejo de retinopatía diabética y edema macular diabético. Para ello, han aportado múltiples ensayos, estudios y ensayos, más de 80 artículos, entre ellos ensayos que han tomado el nombre de las diferentes alfabéticos, del patrón alfabético, y básicamente pues ellos nos ofrecen evidencia sustancial sobre los protocolos de tratamiento que se han propuesto clásicamente a través del tiempo. Importante que gracias a ellos se estableció a los agentes anti-VEGF como una alternativa eficaz a la fotocoagulación retinana en retinopatía diabética proliferativa. Se describieron como la terapia de primera línea en casos de discapacidad visual por edema macular. Describieron los algoritmos de tratamiento intravítreos con anti-VEGF y también han aportado datos críticos para evaluar en OCT y otras modalidades de imagen. Se plantearon responder varias preguntas, como que si la terapia anti-VEGF era eficaz para prevenir complicaciones en la retinopatía diabética no proliferativa severa, si la fotobiomodulación muy utilizada en la degeneración macular tenía algún efecto beneficioso en ojos con edema macular diabético, si el tratamiento con bevacizumab
inicial y en rescate con aflibercept podía proporcionar resultados tan buenos logrados como solo con aflibercept. Y últimamente han expandido su investigación también a otras enfermedades oculares no diabéticas como la degeneración macular. Entonces aquí vemos la mayoría de estos protocolos nombrados alfabéticamente, muchos de ellos aún, la mayoría de ellos ya concluidos y algunos de ellos todavía en curso. Sin embargo, quise traer a cotación los que han sido más nombrados y que vienen a cotación con nuestro seminario, como el protocolo N, en donde el principal planteamiento era que la principal indicación de vitrectomía es la hemorragia vítrea secundaria a retinopatía diabética proliferativa. Sin embargo, esta no estaba exenta de complicaciones. Entonces, la hipótesis del estudio fue que los angiogénicos eliminaban la hemorragia vítrea a corto plazo, por lo que se puede aplicar con fotocoagulación retiniana sin necesidad de vitrectomía. Para ello, captaron dos grupos o dividieron en dos grupos pacientes con retinopatía diabética proliferativa y hemorragia vítrea. Al primer grupo aplicaron ranibizumab intravítreo y al segundo un placebo. Los resultados fueron que a las 16 semanas, 4 meses de la inyección, la probabilidad de estos pacientes de requerir una vitrectomía era solo del 12%, comparada con un porcentaje de 17% en aquellos que no recibieron el anti-VEGF. También notaron que con el anti-VEGF había un aumento, una mejoría de la agudeza visual con una mayor posibilidad de completar la fotocoagulación panretiniana, así como menor recurrencia de hemorragia vítrea. Y al año, realmente no encontraron diferencias muy significativas entre ambos grupos, más allá de un ligero aumento en la posibilidad de completar la panfotocoagulación. El protocolo S, que surge del planteamiento de que la panfotocoagulación retiniana ha sido el gol estándar para retinopatía diabética proliferativa desde los estudios DRS y ETDRS. Sin embargo, en la actualidad han cobrado mucho auge los tratamientos antiangiogénicos. Entonces proponen la hipótesis de qué sería mejor, si una panfotocoagulación inmediata versus la utilización de antiangiogénicos y diferir la panfotocoagulación en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Para ello, entonces, también se valieron de separar a los pacientes con retinopatía diabética proliferativa en dos grupos. Aquellos a los que se le aplicó una fotocoagulación panretiniana entre 1200 y 1600 puntos, y aquellos a los que se le colocó un ranibizumab y se difirió la fotocoagulación solo si había, hasta que hubiese progresión de la enfermedad, si la había. Lo que se comprobó es que efectivamente hubo una ganancia de la agudeza visual en ambos grupos. Sin embargo, en el grupo de la fotocoagulación había mayor pérdida del campo visual. Un 15% de estos pacientes progresó y ameritó una vitrectomía posterior, en contraposición con solo el 4% del anti-VEGF. 28% de los pacientes con fotocoagulación desarrolló edema macular diabético, en contraposición con solo un 9% del otro grupo, y 53%, es decir, más de la mitad de estos pacientes ameritó tratar también con ranibizumab por progresión de la enfermedad, contra solo un 6% que progresó a pesar de la inyección intravítrea y que finalmente ameritó la panfotocoagulación. Ellos concluyen que el ranibizumab no es inferior a la panfotocoagulación en términos de mejorar la agudeza visual a los 2 y a los 5 años. Ambas terapias son adecuadas en el tratamiento de pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Sin embargo, hacen la acotación que el ranibizumab disminuye la pérdida del campo visual, tiene un menor riesgo de desarrollar edema macular y de ser necesaria una vitrectomía, pero también necesita un mayor número de controles, mayores costos y mayor preocupación en casos de
de que no se puede hacer un seguimiento efectivo del paciente. Ellos proponen que se haga un análisis costo-beneficio de estos pacientes y, sin dudarlo, proponen la retinopatía diabética proliferativa, que no tiene edema macular, que idealmente podría tratarse con panfotocoagulación, mientras que aquellos con edema macular inicialmente deben tratarse con ranibizumab. En cuanto al protocolo T, surge gracias a la gran variedad de agentes antiangiogénicos disponibles, y ellos lo que hacen es comparar a los tres: el aflibercept o Eylea, el bevacizumab o Avastin y el ranibizumab o Lucentis. En pacientes con retinopatía diabética, con una agudeza visual proliferativa y una agudeza visual mejor y peor de 20/50, los siguen al año y a los 2 años y colocan dosis iniciales y luego mensuales durante un año y luego cada mes o cada 4 meses durante el segundo año. Los resultados que se obtuvieron es que al primer año en todos hubo una mejoría de la agudeza visual. Sin embargo, en pacientes en cuya agudeza visual inicial era peor a 20/50, el aflibercept fue el que mostró una mejor eficacia en comparación a los otros dos, y ninguna diferencia entre bevacizumab y ranibizumab. Sin embargo, al segundo año de seguimiento, en pacientes con agudezas visuales peor a 20/50, no hubo realmente una diferencia significativa entre los grupos. Por supuesto, el número de inyecciones durante el segundo año fue menor que en el primer año. Se concluye entonces que en pacientes con agudeza visual mejor a 20/50, la eficacia de los 3 medicamentos anti-VEGF es muy similar. Y en pacientes con peor agudeza visual pueden beneficiarse más con el uso de aflibercept en contraposición con los otros dos. Okay. En cuanto al protocolo W, que está aún en curso, lo que busca es evaluar el papel del aflibercept intravítreo, que se coloca al inicio, al mes 1, 2 y 4, y luego cada 4 meses hasta los 2 años, versus simplemente la observación en la reducción de las lesiones que amenazan la visión, como retinopatía diabética proliferativa y edema macular, en pacientes con retinopatía no proliferativa de moderada a grave sin edema macular. Y lo siguen hasta los 4 años. Entonces, divide en 2 grupos: el que recibe las inyecciones y el que recibe un tratamiento simulado. Aquellos que recibieron aflibercept a los 2 años disminuyeron el riesgo de edema macular diabético y retinopatía diabética proliferativa a tan solo un 16.3%. Y se observó una mejoría de la escala de severidad de la retinopatía diabética, más de 44.8%, en contraposición a los que no recibieron la terapia. En cuanto al protocolo AA, que también sigue en curso, pretendía evaluar la eficacia de las imágenes en el diagnóstico y clasificación de la retinopatía diabética. Para ello utilizaba imágenes de campo ultra amplio de 200 grados, enmascaradas para mostrar solo los 7 campos de la ETDRS. Lo que resultó, y también imágenes sin enmascaramiento que permitían la evaluación de la retina periférica. Ellos concluyeron que dentro de los 7 campos estándares de la ETDRS y los 7 campos de las imágenes de campo ultra amplio con enmascaramiento de la periferia, básicamente la estadificación del paciente se mantenía. Sin embargo, al quitar el enmascaramiento y ver la periferia, era posible aumentar el nivel de gravedad de la retinopatía diabética. Más adelante surge el estudio Panorama,
que fue realmente el primer ensayo clínico aleatorizado que evaluó el papel de la aflibercept en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa de moderada a grave sin edema macular. Para ello, estudiaron pacientes con retinopatía diabética no proliferativa sin tratamiento previo, sin edema macular y con una agudeza visual mejor a 20/40, separados en 3 grupos. El primero de ellos recibió 3 dosis mensuales iniciales, seguidas de una inyección cada 16 semanas. El segundo recibió 5 dosis iniciales, seguidas de una inyección cada 8 semanas. Y el tercero fue un grupo de observación con placebo. Entonces, en el primer grupo resultó que hubo una mejoría de la escala de severidad de la diabetes del 62.2% y solo una progresión de la enfermedad en 16.3% de estos pacientes. Muy parecido al segundo grupo, donde hubo una mejoría de la mitad de la escala de severidad y una progresión ligeramente mayor del 18.7%. Comparados a estos dos con el grupo control, vemos que hubo una progresión de prácticamente la mitad de estos pacientes que no recibieron tratamiento. Entonces se concluye que a los 2 años, la mejora en la escala de severidad de la retinopatía diabética fue significativamente mayor en los grupos que recibieron una inyecciones intravítreas de anti-VEGF frente al grupo control. Se redujo el desarrollo de retinopatía diabética proliferativa y edema macular en los ojos que recibieron inyecciones, en comparación con los simulados, en más del 70%. Entonces, cosas favorables que promueve el estudio: el aflibercept reduce el riesgo de complicaciones que amenazan la visión en un 77, hasta en un 83%. Y el riesgo de complicaciones surgió solo en 16.3% de estos pacientes, en contraposición con el 43% de los que no lo recibieron. Sin embargo, se acota que casi la mitad de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa que no reciben tratamiento no progresarán a formas más avanzadas de la enfermedad a pesar de no haber recibido tratamiento. Bueno, las inyecciones intravítreas no están exentas de las complicaciones y que pueden ir desde simple moscas volantes y aumentos de la presión intraocular hasta un porcentaje muy pequeño pero existente de endoftalmitis. Y bueno, que también es muy importante relacionar el costo-beneficio según cada paciente. Entonces, aquí traigo algunas ventajas y desventajas de usar anti-VEGF en retinopatía diabética no proliferativa sin edema macular. Las ventajas las vimos en todos estos estudios. Sin duda alguna, los anti-VEGF reducen el riesgo de complicaciones que amenazan la visión, por lo menos demostrado hasta los 2 años. Los pacientes que son tratados con anti-VEGF, de estos pacientes solo progresa la enfermedad en 16.3%. Y hay una evidente mejoría de la escala de severidad en 2 pasos o más. Entonces, a mayor severidad de la retinopatía diabética, por supuesto, va a haber menor calidad de vida del paciente con mayor riesgo de ceguera. Y en base a esto es que se promueve el uso de anti-VEGF de forma temprana. Sin embargo, también encontramos desventajas de su uso temprano, y es que, como vimos anteriormente, casi la mitad de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa no van a progresar a la forma proliferativa ni van a presentar un edema macular a pesar de no recibir anti-VEGF. No se está exento de complicaciones derivadas de la inyección. No se ha determinado con exactitud por cuánto tiempo se deben aplicar estos medicamentos, ni los beneficios a largo plazo. Tampoco está claro si la mejoría en esa escala de severidad es
se debe a una verdadera modificación de la enfermedad, puesto que han surgido varios estudios, sobre todo con angio-OCT, en pacientes con inyecciones anti-VEGF, que no demuestran una reperfusión de áreas que inicialmente pues tampoco estaban perfundidas. Entonces siempre quedan estas interrogantes. Pasando ya al último eslabón del tratamiento, que es la vitrectomía posterior, tenemos que tiene ciertas indicaciones muy puntuales. La principal de ellas es la presencia de una hemorragia vítrea persistente y grave que impida la realización de una fotocoagulación panretiniana adecuada. En la actualidad el paradigma es ser conservador por poco tiempo, esperar máximo 3 meses en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para su resolución, y si no se resuelve en este tiempo, intervenirlo, y un tiempo mucho más corto, de 1 mes, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Según se describe en el estudio de la DRBS, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 hay un aumento del riesgo de una proliferación fibrovascular agresiva, por eso se debe actuar más rápido. Se debe hacer vitrectomía entonces también en hemorragias vítreas que tengan una neovascularización del segmento anterior, puesto que esta neovascularización puede bloquear el sistema de drenaje espontáneo de esa hemorragia. En hemorragias vítreas recurrentes, significativas a pesar de una fotocoagulación, también se debe hacer vitrectomía en hemorragias subhialoideas premaculares densas, y esta debe hacerse rápidamente antes del mes para prevenir tracciones a nivel de la mácula. También en casos de desprendimiento de retina traccional que involucren o amenacen el área macular, o en desprendimientos de retina combinados, que sean tanto traccional como regmatógeno. Recordando que en la retinopatía diabética proliferativa vamos a contar con membranas fibrovasculares que pueden ocasionar adhesiones vitreoretinanas traccionales que pueden romper o ocasionar la ruptura de la retina, y con esto un desprendimiento de retina. También en casos de edema macular diabético para liberar esa tracción, solo en los traccionales. Entonces, es posible que haya un sangrado intraoperatorio de esas membranas fibrovasculares durante la vitrectomía. Entonces, se sugiere un pretratamiento con anti-VEGF 3 a 4 días antes de la cirugía. Esto ayuda a reducir el sangrado intraoperatorio, lo que va a facilitar el retiro de la membrana. Y que no, generalmente la vitrectomía se va a reservar para casos con actividad persistente a pesar del tratamiento previo con anti-VEGF y panfotocoagulación. Al igual que las inyecciones, no va a estar exento de complicaciones y pueden presentarse desde edema corneal intraoperatorio y desgarros retinianos iatrogénicos hasta un aumento de la presión intraocular, hemorragia vítrea postoperatoria y proliferación fibrovascular y aloidal anterior. Entonces, resumiendo todo esto, a grandes rasgos, pacientes que tengan una retinopatía diabética sin edema macular, lo que se ha recomendado a través de los estudios y a través del tiempo es en una retinopatía no proliferativa leve, simplemente la observación, un control que debe ser anual con un seguimiento adecuado, y no se recomienda la panfotocoagulación. Ahora, en estadios moderados, el control debe ser más seguido, cada 6 meses, dado que el ETDR se demostró que 26% de estos pacientes van a progresar a retinopatía diabética proliferativa, y de ellos, 8% serán de alto riesgo en 1 año. En retinopatía diabética severa, no proliferativa, severa y proliferativa temprana, obviamente el control debe ser con periodos más cortos entre un control y otro, dado que la mitad de estos pacientes van a progresar a de alto riesgo, a retinopatía diabética proliferativa, perdón, y 15% de estos a de alto riesgo en menos de 1 año.
En estos pacientes se debe considerar tratamiento precoz con fotocoagulación retiniana y el uso de anti-VEGF. Y por supuesto, en pacientes con retinopatía diabética proliferativa ya de alto riesgo, se hace inminente el tratamiento y un control bastante frecuente. Tratamiento bien sea con fotocoagulación láser, anti-VEGF o incluso vitrectomía en muchos de estos casos. Quise traer un caso clínico. Este es un paciente masculino de 63 años que acude a la consulta por referir disminución de la agudeza visual progresiva, sin tener controles oftalmológicos previos. Como antecedentes personales, es diabético tipo 2 desde hace 15 años, actualmente mal controlado, también es hipertenso en tratamiento y tuvo un ACV isquémico hace 2 años. Niega cualquier tratamiento oftalmológico previo. Al examen oftalmológico vemos que tiene una mala agudeza visual no corregible en ambos ojos, pero predominio del ojo derecho, con presiones intraoculares normales. A la biomicroscopía con lámpara de hendidura solo es pertinente positivo una catarata corticonuclear grado 2 en ambos ojos. Y a la oftalmoscopía indirecta es posible evidenciar una mácula de aspecto edematoso con cambios de coloración y exudados duros parafoveales, así como múltiples microaneurismas y microhemorragias en la retina periférica. En base a esto, nos planteamos el diagnóstico presuntivo de una retinopatía diabética con edema macular y solicitamos estudios complementarios imagenológicos que nos ayuden a poder ver con mayor detalle y clasificar los estadios, de manera tal que el paciente se realiza una angiografía con fluoroceína. Evidenciamos en el ojo derecho, primeramente, cómo hay microaneurismas hiperfluorescentes en los diferentes tiempos de llenado vascular en los 4 cuadrantes de la retina, así como microhemorragias de predominio en el área macular y temporal inferior. También es posible evidenciar con más aumento el desarrollo de irmas, sobre todo a nivel temporal inferior, y por supuesto exudados duros, muy evidentes y muy cercanos al centro de la mácula. Por lo que se trata de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Aquí tenemos el ojo izquierdo, donde también es posible evidenciar microaneurismas y microhemorragias de predominio en el área macular y temporal inferior. También vemos algunos exudados blandos, exudados duros que comprometen todo el área macular. Hay alteraciones en los vasos a nivel inferior, presencia de irmas. Y cuando hacemos la tomografía de coherencia óptica, comparando los dos ojos, vemos como hay un evidente aumento del espesor retiniano a nivel de la mácula, mayor en el ojo derecho en contraposición con el ojo izquierdo, lo que corresponde con la agudeza visual. En los cortes de los tomogramas de temporal a nasal en el ojo derecho, vemos como efectivamente hay un edema macular con líquido retiniano y edema macular quístico que involucra las capas más internas de la retina a nivel central. Mientras que en el ojo izquierdo, en un corte de nasal temporal, vemos como también hay un edema macular cistoideo que está comprometiendo las capas internas y externas de la retina, pero más focalizado a nivel temporal, respetando un poco el área central. En base a esto, bueno, aquí vemos otros cortes más específicos del ojo derecho, de temporal a nasal, más inferior, más superior, donde podemos apreciar el edema en el área central, y en el ojo izquierdo, más sectorizado hacia el área temporal. En base a esto,
se confirma el diagnóstico de retinopatía diabética no proliferativa, en este caso severa, complicado con edema macular clínicamente significativo y asociada a una catarata corticonuclear grado 2. El plan, en este caso, recordemos que ya cuando hay un edema macular, el plan varía un poco. Aquí se plantea la colocación de inyecciones intravítreas con anti-VEGF mensuales por 3 dosis iniciales. Posterior a la colocación de estas inyecciones, vemos cómo hay una evidente mejoría de la agudeza visual, sobre todo a predominio del ojo derecho, que era el más afectado, y a nivel tomográfico también es muy evidente la disminución del espesor de la retina en ambos ojos, a predominio del ojo derecho, al igual que en los cortes tomográficos, donde vemos que ya el edema es bastante menor y ya se conserva mejor el centro de la fovea. Entonces, para concluir, tener en cuenta que ningún tratamiento va a estar exento de complicaciones. No existe todavía el tratamiento ideal. Todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Aunque la panfotocoagulación es el gol estándar para retinopatía diabética proliferativa desde hace muchos años, esta produce, gracias a que produce la inactividad de la enfermedad y previene la pérdida grave de la visión, no podemos olvidar que es intrínsecamente destructivo y va a provocar pérdida de fotorreceptores y con ello pérdida de campo visual periférico y de visión nocturna. Asimismo, la retinopatía diabética proliferativa sin edema macular tradicionalmente se ha tratado con panfotocoagulación. Pero ahora pues hay pruebas sólidas, gracias a todos estos estudios, de que el tratamiento con anti-VEGF es una opción no inferior a esta. El tratamiento con anti-VEGF es, aunque comprobadamente es muy eficaz, amerita de múltiples inyecciones y un seguimiento periódico del paciente. Tanto la panfotocoagulación como los agentes anti-VEGF van a ser útiles, ya sean como monoterapias o en combinación, y todo va a depender de las variables individuales de cada paciente. Actualmente las sugerencias se enfocan en tratar con anti-VEGF pacientes con edema macular clínicamente significativo, mientras que tratar con panfotocoagulación aquellos pacientes en los que no se pueda tener un seguimiento cercano o que se nieguen a las inyecciones frecuentes a largo plazo. Tampoco olvidar que la vitrectomía tiene un papel incuestionable en el manejo de las complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa que de otro modo no se podrían resolver, y que gracias a que cada vez se ha hecho mínimamente menos invasiva, puede utilizarse de forma más temprana en conjunto con anti-VEGF de una forma segura. Que recordar también que en las últimas 2 décadas los estudios del drcr.net han contribuido enormemente a sustanciales avances de la atención clínica de la enfermedad ocular diabética. Entonces, después de dicho todo lo anterior, surge la pregunta: ¿debe tratarse precozmente la retinopatía diabética no proliferativa sin edema macular con medicamentos anti-VEGF? Y pues la respuesta se basa en todos estos estudios mencionados anteriormente, que sí demuestran efectivamente que hay un enlentecimiento o un retardo en la progresión del curso natural de la enfermedad hacia estadios que comprometen realmente la visión, como la retinopatía diabética proliferativa y el edema macular. Sin embargo, es posible que estos estudios no favorezcan completamente el uso de los anti-VEGF en formas tan tempranas de la enfermedad. Pienso muy personalmente que hace falta tiempo de seguimiento y otros estudios para poder responder con más certeza a esta pregunta. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Ay, qué imagen tan bonita la última, Luz María. ¿Qué es eso? La última foto. Gracias.
Roraima. Muy bella, muy bella. Bueno, una acotación pequeñita aquí, que creo que hubo un desliz ahí en la panfotocoagulación. Cuando uno la aplica, como dijo Guzmán, hay que aplicarla, por supuesto, por fuera de las arcadas vasculares, pero no 3 diámetros de disco temporales a la mácula. Acuérdate que la mácula, justamente donde cierran las arcadas vasculares, allí más o menos uno puede hacer como la delineación de donde va a poner el borde del láser y continuarlo hacia la periferia, ¿no? Si te fueras 3 diámetros de disco por fuera de la mácula, oye, prácticamente vas a irte ya hacia la zona ecuatorial y debería ser más o menos del cerrado de las arcadas vasculares hacia la periferia, ¿no? Eso como un detalle para precisar eso, ¿no? Con respecto a los lentes, bueno, por ejemplo, el spot de las quemaduras en un láser va a depender mucho del lente que vas a utilizar para aplicar el láser. Cada lente tiene un porcentaje de magnificación de la quemadura o del spot, y es importante conocer el factor de magnificación del lente con el cual uno trabaja para saber más o menos el tamaño promedio de la quemadura. Si uno está trabajando con un spot más o menos que uno quiere que sea de 200 micras y utiliza un factor de magnificación de 1.5, ese spot puede llegar a 300, 350 micras. Entonces saber que uno tiene más o menos que calcular que va a ser de ese tamaño, ¿no? Yo nunca he trabajado con quemaduras tan amplias como 1000. Hoy en día la tendencia cada vez más es ir a hacer el láser con sistemas que son de patrón de quemaduras prácticamente imperceptibles o estas que son que tienen un límite por debajo de, uno prácticamente no puede ver la quemadura, no se clagas por FRG. Pero lo que tenemos aquí en el país ahorita nos permite ver las quemaduras que estamos haciendo con los equipos de argón y doble pulsados de YAG, ¿no? Cuando uno hace un patrón de panfotocoagulación, importante también estar muy claro en tratar de evitar zonas que haya fibrosis, no quemar sobre zonas que haya fibrosis, no quemar sobre zonas donde haya hemorragia. La hemorragia siempre va a traer más irritación, más posibilidad de cicatriz, proliferación, evitar eso. Recordar siempre que uno va a colocar patrones de láser que cuando colocas mucha cantidad siempre está generando un factor de inflamación importante en el ojo, ¿no? Y ese factor de inflamación puede afectar el área macular y puede producir un edema macular en un paciente que comenzó una panfoto sin edema macular. Entonces, estar muy pendiente de tratar de aplicar siempre un tratamiento antiinflamatorio importante cuando uno coloca sus patrones de panfotocoagulación, seguimiento del paciente, más o menos para ver el confort que el paciente tiene. Y bueno, yo generalmente lo trabajo en 2 o 3 sesiones y coloco 600, 650 disparos por sesión hasta completar el patrón que yo quiero ofrecer al paciente. Generalmente también se habla mucho de por dónde comienza uno, tratar de comenzar delimitando el polo posterior, el área donde uno quiere colocar el láser, para no correr el riesgo de equivocarse y fotocoagular las zonas que uno quiere proteger. Entonces tratar de, por fuera de las arcadas vasculares, hacer como un mapa, protegiendo el área macular, por fuera del disco óptico, otro mapa o una zona de delimitación, y de allí hacia la periferia, entonces hacerlo como por sectores. Recordar siempre que el láser aplicado en la zona superior va a limitar mucho el campo inferior, el patrón inferior no va a molestar tanto al paciente porque va a limitar la zona superior en caso de que se afecte un poco el área visual. Entonces, bueno, si uno tiene la posibilidad, tratar de hacer un patrón inferior inicial, en la retina inferior inicialmente, y en otras sesiones completar con el patrón superior para limitar menos la movilidad o darle mayor sensación de movilidad al paciente mientras se acostumbra a los cambios que el láser le va a producir. El dolor durante la aplicación del láser también es muy importante, hay que manejarlo. A mí no me gusta colocar anestesia infiltrada porque uno necesita que el paciente muchas veces colabore con la posición de la mirada cuando uno coloca el láser, pero bueno, sí, siempre tratar de darle algún tipo de analgésico y prepararlo para poderle colocar su patrón de láser lo más cómodamente posible. Yo generalmente les pido que se tomen algo para el dolor y protegerlos un poco antes del procedimiento. Bueno, me pareció bien interesante hacer la acotación por los estudios que revisaste, de que la hemorragia vítrea
Hoy en día hay que seguirla. Si el paciente no responde en un diabético tipo 2, saber que uno le puede dar un tiempo prudencial. Si no mejora, sencillamente uno va a vitrectomía. La colocación de anti-VEGF no es realmente efectiva según los protocolos para limitar o liberar o digamos que deshacer la hemorragia como tal. El paciente que va a mejorar independientemente de que se le coloque o no se le coloque según los protocolos que se están viendo. Entonces, bueno, uno puede más o menos evitar esperar más o menos unos 2 a 3 meses para hacer una vitrectomía a un paciente tipo 2, de diabetes tipo 2, y tratar de ser mucho más agresivo y una vitrectomía más temprana en los pacientes con hemorragia vítrea tipo 1, porque sabemos que van a producir mayores complicaciones, ¿ok? Bueno, la revisión de los protocolos es muy importante. Yo creo que, bueno, son cosas que nos van dejando enseñanzas a todos y cómo actualizar la forma como estamos haciendo la práctica en base a la revisión constante que hacemos de los patrones que estamos utilizando de atención. Para mí es muy importante, por ejemplo, también que a mayor número de inyecciones intravítreas que ustedes estén colocando, recuerden que el riesgo de endofrenitis va aumentando. O sea, un ojo que es inyectado las primeras 6, 7 veces no tiene los mismos riesgos que un ojo que ya ha sido inyectado 20, 25, 30, 35 veces. Muchas veces el paciente se le olvida esto porque ya está tan acostumbrado a las inyecciones que comienza a realizar actividades que no debe porque ya agarra confianza con el procedimiento. Y es muy importante, a la medida que va pasando el tiempo y se va inyectando cada vez más, advertirles que tienen que ser más cuidadosos con el aislamiento, con las medidas de limpieza, con tratar de mantener su reposo y en avisar enseguida que observen cualquier cosa que no sea de acuerdo a lo que ellos han experimentado en otras oportunidades donde se han colocado las inyecciones, ¿no? La sangre siempre es un factor importante a tener en cuenta con cualquier tipo de procedimiento que vayamos a hacer en vitrectomía. Recordar que un paciente, oye, que va a ser llevado a una vitrectomía sin una protección previa de una panfotocoagulación o en condiciones de rubiosis de iris, es un paciente que tiene mucha mayor probabilidad de sangrar durante la cirugía. Eso siempre va a hacer que el pronóstico se nos complique, que sea un caso difícil de manejar. Tenemos que tratar de ir lo mejor preparados posibles, con el paciente en las mejores condiciones, pero también recordar que dejar un ojo con sangre durante mucho tiempo también aumenta el riesgo de toxicidad y de peor evolución en el postoperatorio. El riesgo de descomposición de la sangre, siderosis por hemorragias, etcétera, y toxicidad a nivel de los tejidos existe, y eso también es algo que tenemos que pesar a la hora de llevar al paciente a una cirugía. Nunca confiarse de que un paciente tratado con una inyección intravítrea es un paciente que está, digamos que libre de complicaciones o que ya pasó el periodo. Si vemos que una retinopatía diabética proliferativa nos respondió muy bien y los vasos sencillamente desaparecieron, saber que esa condición está allí, que ya el paciente llegó a una etapa de retinopatía diabética proliferativa y que eso, independientemente de que le estemos colocando el tratamiento y estemos viendo que no vemos los vasos porque desaparecieron momentáneamente, al cumplirse el tiempo de tratamiento, que un paciente no vitrectomizado más o menos el tiempo de duración puede ser 3 meses, en un paciente vitrectomizado es más corto. Tenemos que estarlo observando porque la rubiosis va a reaparecer, las complicaciones se van a presentar. Entonces hay que advertirle al paciente que esto es un tratamiento que hay que ser constante, y si el paciente no va a mantener la constancia, hay que recurrir a un tratamiento que sea más efectivo o el gold estándar, que es la panfotocoagulación. Hay que conversar muy bien esto, hay que decirle al paciente claramente cuál es, frente a qué está, y hay que advertirle que todos estos tratamientos son muy efectivos siempre y cuando él mantenga un patrón de control metabólico lo más estricto posible, porque van a trabajar en conjunto las dos cosas. Yo tengo pacientes que han sido sometidos a panfotocoagulación por una retinopatía diabética proliferativa y después han tenido la posibilidad de colocarse la bomba de infusión de insulina o incluso el trasplante de pancreático, y es impresionante realmente el cambio en la calidad de vida en todo sentido. O sea, verdaderamente la regresión de las alteraciones es impresionante, el paciente está, bueno,
le regresa la vida a una vida normal, ¿no? Entonces, pero ese es el caso en el cual tú tienes un control de ese tipo. Entonces, recordarle al paciente que a no ser que él tenga un monitoreo muy estricto, definitivamente esto es una medida de control, pero no va a significar que él no va, sencillamente se va a tener que, se puede olvidar de cualquier tipo de control adicional, ¿no? Me parece que está muy completo, me parece que está muy bueno. Creo que vamos a tener que, bueno, seguir ahondando todas las alternativas de tratamiento, que lo vamos a ir explorando con vitrectomía a nivel más adelante. Y te felicito, muy chévere este seminario. No sé si tienes alguna observación de lo que te dije. Gracias, doctora. No. Bueno, lo del láser a nivel de 3 diámetros del disco del centro de la mácula, era Okay. lo que había leído en el estudio. Ok, si es del centro, No o de sea, la si es el mácula, área sino del foveal, centro de la mácula. o sea, si es el área foveal, estamos claros, perfecto. Pero si estás hablando de la mácula como tal, no. O sea, ahí sí es porque te vas a pedir el Ecuador, No, tienes no. que cubrir esa Es zona. del centro de la mácula. Ok, ahí estamos bien, perfecto. Ok. Y bueno, la parte de edema macular la trataremos en otro seminario más Eso es detalladamente. una observación que vamos a dejar para edema macular, pero sí es muy importante a la hora, por ejemplo, de uno recurrir al tratamiento de láser selectivo. Eh, a mí me ha ido muy bien, por ejemplo, la colocación de antiangiogénicos, aunque no te van a resolver, digamos que muchas veces el grosor de la mácula no va a estar en relación a la agudeza visual, pero el solo hecho de tú poder tratar de resolver en algo el edema hace que la quemadura que tengas que poner a la hora de aplicar un tratamiento selectivo sea de menor intensidad y la respuesta sea menor desde el punto de vista de la agresividad de la quemadura. Entonces, también eso es muy importante. Cuando ustedes cuando se vaya a hacer un tratamiento de láser y ustedes vean que la retina está muy edematosa, van a necesitar mayores poderes para poder quemar en la intensidad en que ustedes desean. Entonces la quemadura no va a ser, ustedes están buscando un blanco grisáceo leve, no algo blanco, pero que se les, sino como una quemadura gris, es lo que están buscando, una coloración gris. Para eso uno va tratando de hacer las pruebas antes de comenzar el tratamiento y uno quema en zonas un poquito más periféricas, que uno sepa que no va a estar afectando tanto, para tratar de hacer como la graduación de la cantidad. Pero cuando ustedes vayan a quemar o a colocar el tratamiento en áreas muy edematosas, eso van a necesitar mayor potencia para lograr el efecto que quieren. Y esa mayor potencia se va a traducir en un spot más grande a la larga. Entonces es muy importante tratar al paciente si ustedes lo ven con mucho edema, con antiangiogénicos, porque eso nos va a ayudar a que la retina gradualmente se pueda desinflamar algo. O sea, la retina gradualmente va a ir respondiendo. Uno incluso va a poder precisar mejor las áreas donde hay microneurismas y va a poder hacer unas quemaduras que son mucho mejores y más controladas desde el punto de vista de tamaño a lo largo del tiempo. Esa es mi experiencia. No sé si tienen alguna observación. ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces estamos todos bien. Si quiere, detiene la grabación, doctor. Vamos a parar. No sé si alguien...